11:09 de la mañana. Por supuesto aquí que se ha planteado, lo plantea la pregunta del día. ¿Cómo acabar con esta división? ¿Cómo acabar con esta polarización? Con el lenguaje en el que hemos retrocedido. En esto coinciden varios magistrados de las altas cortes, presidentes, que nos han atendido aquí en Noticias Caracol en vivo. ¿Cómo llegar a acuerdos? ¿Cómo sentarnos en una mesa para construir y trabajar pues por los valores de la esencia de nuestro país, los valores democráticos que muchos sectores políticos han hecho ese llamado? Voy a saludar al doctor Andrés Caro, es director para la Fundación Estado de Derecho. Doctor Caro, gracias por estar con nosotros, un buen día para usted. Hola Juan Camilo, un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, director, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a construir esa unión eh, después de este hecho tan lamentable? Bueno, lo primero, Juan Camilo, es decir lo que algunas organizaciones de la sociedad civil ya hemos dicho y que se suma pues a las manifestaciones de muchos líderes sociales y políticos en Colombia y es pues manifestar lo tristes que estamos ante una situación catastrófica, no solo para un ser humano y una familia, como es Miguel Uribe Turbay y su familia, sino también para un movimiento político del cual él es un líder importante y para toda la democracia colombiana. Eh, la pregunta que usted me hace es una pregunta muy importante y muy difícil de responder, Juan Camilo, porque usted quiere tener también en una democracia liberal, quiere tener una conversación también contundente y basada en ideas y en la fuerza de las ideas. Y muchas veces las ideas se expresan con dureza y se expresan sin considerar a veces los sentimientos del contrario. Entonces, cuando hablamos de bajar la temperatura y de mantener un pacto por la civilidad, ¿cómo hacemos eso sin sacrificar el debate de las ideas? Y yo creo que hay formas, esto no es de blancos y negros. En primer lugar, pues hay que hacer un pacto también por la verdad, que las manifestaciones políticas sean basadas en la verdad y en la evidencia, no usar insultos ni epítetos. También, y creo que esto es lo más fundamental, Juan Camilo, es un pacto por la responsabilidad. Las personas tienen que hacerse responsables por lo que dicen y tienen que saber que las palabras importan en el ámbito público y en el mundo. Y acá se ha hablado mucho, muchos políticos, los jueces, muchos líderes sociales, de que tenemos que bajarle a la temperatura. Sí, pero no solo hagamos una petición en abstracto para eso. Señalemos a las personas que están incendiando el debate público. Y acá hay una persona, Juan Camilo, que es el presidente de la República, el jefe de Estado, que en vez de haber asumido el rol de la unidad de la nación colombiana, el rol de representar a todo el Estado, ha dicho en las últimas semanas, Juan Camilo, esto no es un engaño para nadie, ha acusado a la oposición de vampiros, de esclavistas, de nazis, ha dicho que va a hacer una guerra a muerte y ha indicado que va a desenvainar una espada. Entonces, seamos muy claros en que es necesario bajarle la temperatura al debate y mantener un debate en civilidad y en civismo, pero también digámosle a las personas que lo han incendiado, que han, digamos, atizado ese debate, que lo dejen de hacer. Y la primera persona tiene que ser el presidente de la República, Juan Camilo. Claro. Acá hay que sacrificar, y en eso estamos de acuerdo, doctor Raro. Cuando yo me siento con la idea de acordar con usted, por ejemplo, y no estamos de acuerdo en distintas cosas, yo entro a la mesa con la idea de sacrificar ideas, sacrificar y llegar a esos consensos. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a sacrificar? Pues mire, lo maravilloso de una democracia liberal como en la que usted y yo vivimos por ahora, la que tenemos todos los colombianos, es que no impone una suma cero, un juego de suma cero. La idea de una democracia liberal es que acá no ganan todo algunos y pierden todo otros, sino que nuestras instituciones están hechas para alcanzar puntos medios, para llegar a esos consensos. Por eso las leyes no las decreta un presidente de la República elegido con los votos de una facción de la población, sino un Congreso en el que están representadas todas las fuerzas. En ese sentido, ya tenemos un sistema institucional que funciona para eso. Pero
pero lo que no hemos logrado tener es un discurso político adecuado al talante liberal de nuestras instituciones. Necesitamos que los políticos, los líderes sociales, los comentaristas como usted y como yo, y los periodistas mantengan un debate de civilidad. ¿En qué sentido civilidad? Pues no usando epítetos, no diciendo mentiras, no haciendo falacias, por ejemplo, ad hominem, no señalando a los opuestos o a los contrarios de cosas falsas o tergiversando la verdad. Y en eso sí tenemos que trabajar y probablemente tenemos que trabajar todas las personas y tenemos que hacer un pacto, digamos, para bajarle la temperatura al debate público. En ese sentido yo creo que tenemos que saber que en una democracia liberal hay que tender al compromiso, a los consensos, a llegar a acuerdos, a sacrificar algunas posiciones, sí, pero también tenemos que cuidar el lenguaje al mismo tiempo que podamos hacer unas denuncias, por ejemplo, contundentes de corrupción, de tergiversación, de uso problemático de los recursos públicos. O sea, no son ideas contradictorias. Claro. En ese mismo trabajo, ¿usted cree que hay un mea culpa de todos los sectores que lo deben hacer? Eh, en- Puede que sí, un mea culpa, pero, pero acá no podemos olvidar quiénes son las personas que están más, digamos, quiénes son los más responsables de subirle la temperatura al debate público. Acá hay una persona que es el jefe de Estado, que se llama Gustavo Petro, que ha hecho invocaciones a una guerra a muerte. Esto es una cita literal, que ha desenvainado una espada, que ha dicho, si las instituciones no le cumplen el pueblo, les vamos a pasar por encima, que ha dicho la historia va a superar a unos senadores, que ha acusado al senador Miguel Uribe por supuestos crímenes que cometió su abuelo, que ha impuesto un régimen de censura y de persecución a través del sistema de medios públicos. Entonces, si vamos a hacer mea culpas, listo, las hacemos, las hacemos. Yo a veces en mis columnas, en estos espacios, he sido duro con el gobierno. Si hay que hacer una, lo hago, pero que lo hagan ellos. Y hacer mea culpa al gobierno significa desmontar un sistema de bodegas, de desinformación. Implica pedir disculpas, decir que no se van a repetir algunas de las conductas y de las palabras del presidente de la República. Entonces, listo, hagamos un mea culpa todos, pero que hagan un mea culpa las personas que más responsabilidad tienen en haber subido el tono del lenguaje público y la polarización. Parte del civismo, como le decía Juan Camilo, es la responsabilidad. Las personas tienen que ser responsables por lo que hacen y por lo que dicen. Y ese mea culpa que ustedes están pidiendo adecuadamente tiene que venir con responsabilidad. Y acá esto no son responsabilidades compartidas, ni responsabilidad generacional, ni que esto es culpa de todos. No, señor. Acá hay responsables. Sí, doctor Caro, en este panorama pues que todos hemos planteado hay una palabra clave y es confianza, confianza que se ha perdido entre unos y otros, entre la oposición y el gobierno, por momentos, muchos analistas coinciden, el gobierno y las instituciones. Digamos, ¿cómo recuperar esa palabra que puede ser el primer paso? De nuevo, la responsabilidad de los líderes Mm, políticos, de los periodistas y de los comentaristas, pero la primera responsabilidad es del gobierno nacional, que tiene que dar señales de confianza, que tiene que dar señales de confianza de que no va a romper la institucionalidad con un decreto ilegal, que no le va a pasar por encima al Congreso de la República y a los jueces, que no va a seguir atacando a la oposición y a periodistas que se oponen o que han hecho críticas al gobierno. Así se reconstruye la confianza, con actos así de sencillos. Y tenemos que ser exigentes de parte de la ciudadanía y exigir esos actos. La confianza, perdóneme, no se reconstruye con discursos cursis, con citas de Gabriel García Márquez. Así no se reconstruye la confianza en un sistema democrático liberal con instituciones. La confianza, en primer lugar, se construye cumpliendo la ley y respetando a la oposición y a los otros poderes. Así se construye la confianza. claro. Eh, Doctor Caro, en medio de este panorama, ¿usted cómo cree que nos espera en un año electoral, en un año muy activo democráticamente? Em, ¿Qué ha pasado antes y qué va a pasar después de este hecho?
que este país cambió este fin de semana. Digamos, yo no quiero acá decir que estamos volviendo a lo que ocurría en Colombia hace 35 años, cuando usted y yo éramos niños o estábamos naciendo, Juan Camilo, pero el país cambió y este año va a ser distinto por lo que ocurrió este fin de semana. Intentaron asesinar a un candidato presidencial, sí, pero también a un líder de la oposición. Ya sabemos que hay muchos problemas y cuestionamientos sobre la forma como las autoridades gubernamentales cumplieron o no cumplieron la función de protección de este líder de la oposición. En ese sentido, yo espero, y acá estoy hablando, Juan Camilo, con el deseo, no estoy haciendo una predicción. Ahorita en un momento voy a tratar de hacer una predicción, pero acá estoy hablando con el deseo. Yo espero que este gobierno garantice la seguridad de todos los líderes de la oposición, que a todos los líderes de la oposición se les asegure un esquema de protección suficiente para ellos y para sus familias, para que puedan ejercer el trabajo político, que es lo que toda la sociedad espera de ellos, con la tranquilidad de que no les va a ocurrir lo que le ocurrió al senador Miguel Uribe. Espero también que se proteja al presidente de la República. Lo que menos deseamos todos los colombianos, lo que no podemos admitir, son intentos contra la vida del jefe de Estado. Tenemos que poder criticarlo, como lo estamos haciendo acá, Juan Camilo, pero no podemos permitir que algo le pase al presidente de la República ni a los líderes importantes del oficialismo. En ese sentido, lo primero que hay que hacer es aumentar la seguridad y la protección para ellos y para sus familias. En segundo lugar, las instituciones tienen que actuar rápidamente en la investigación. Tenemos que saber quién ordenó el intento de asesinato del senador Uribe Turbay. La fiscalía le tiene que dar confianza. El ministro de Defensa, el general, no puede intervenir en la investigación, no puede dar hipótesis de la investigación, así como el presidente de la República tampoco lo puede hacer. Le corresponde a la Fiscalía y yo espero que la fiscal general asuma ese rol de dirección de la investigación y que nos dé claridad a todas las personas en Colombia de qué es lo que pasó en el fin de semana pasado y quiénes son los responsables de esto. Y además, y esto no hemos empezado la campaña, en lo que yo he dicho, ¿cómo tiene que ser una campaña? Mire, Juan Camilo, idealmente sin un sistema de medios públicos interviniendo en el debate público, con garantías y libertades para la oposición, con garantías y libertades para los votantes. Sabemos de varias regiones en Colombia donde el ejercicio del voto va a ser constreñido por grupos armados ilegales que han crecido a raíz de la política de la paz total de este gobierno. Entonces, se necesita pues empezar a prevenir estos riesgos. La misión de observación electoral, la MOE, ha identificado 42 riesgos actuales en el sistema para las elecciones de 2026, algunos más graves que otros, algunos más inminentes que otros, y hay que empezar a, pues, a crear las soluciones para esos problemas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, tiene que conformar una comisión de garantías electorales desde ya y tiene que empezarlo a hacer con seriedad. Sí. Entonces, ¿pero cómo va a cambiar, Juan Camilo? Y le respondo brevemente. Mire, si el presidente insiste con atizar el odio, con la persecución del sistema de medios públicos a la oposición y a periodistas, yo dudo que lo que está ocurriendo cambie. Los líderes políticos, y esto también es una invitación a los líderes de la derecha y conservadores, también tienen que darle tranquilidad a sus bases, tienen que demostrar confianza en el sistema electoral colombiano. No podemos recurrir ni invitar a que se recurra a la violencia contra el adversario. El adversario en una democracia liberal nunca es un enemigo, es simplemente un adversario, un contrario ideológico, no un enemigo. Sí, pues muy bien. Ahí estaba el doctor Andrés Caro, el director para la Fundación Estado de Derecho. Doctor Caro, ha sido usted muy amable, le agradecemos mucho estos segundos por atendernos aquí a Noticias Caracol en vivo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.